Bernardo Klicksberg. Bernardo es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Sociología, licenciado en Administración y contador público, profesor, escritor y consultor. Es asesor de numerosos organismos internacionales, ONU, BID, UNESCO, UNICEF y OEA, entre otros, y autor de un centenar de libros difundidos a nivel mundial. Considerado el padre de la responsabilidad social corporativa, Klicksberg ha encabezado internacionalmente movimientos sociales como la lucha contra la pobreza, la reforma del Estado, el emprendedurismo social y la ética del desarrollo. Profesor Klicksberg, muy bienvenido al seminario. Tiene toda la palabra. Buenos días, es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de Avira, una entidad que honra al país, que es una muestra de lo que significa la pujanza empresaria en la Argentina y la empresa al servicio de bienestar común y de desarrollo del país. Agradezco especialmente a su presidenta, que tuvimos oportunidad de conversar, junto con otros miembros de la Junta Directiva, por la invitación, y la felicito a Vira por este congreso. Es muy importante hacer una pausa para reflexionar en momentos de tanta turbulencia mundial e internacional, que se expresa de múltiples maneras. Agradezco particularmente a Laura Goldberg, nuestra directora de Relaciones, con la que hemos estado en contacto continuo para hacer viable esta conferencia, una profesional de una entrega, una profesionalidad, de una calidad profesional y humana, que enorgullece a Vira. Es un momento muy particular para reflexionar. Es un momento donde estamos cerca de lo que yo llamaría a nivel internacional la tormenta perfecta. Es un momento donde la humanidad se haya, lo definió así el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se halla en una encrucijada de la historia, como no hubo otras en muchísimos siglos. Confluyen diferentes factores que crean un mundo sumido en turbulencia, sumido en la más profunda incertidumbre, y buscando afanosamente salidas. Yo vengo hacia ustedes desde la esperanza. Toda mi producción científica y humildes trabajos en una serie de áreas, sirviendo a más de 30 países y a los principales organismos internacionales, siempre he estado alentado, he buscado luces de esperanza, y las traigo nuevamente acá a este magno simposio de Avira, desde la esperanza, que creo que podemos pensar la realidad, y voy a fundamentarlo. Voy a tratar de trazar, en primer término, una agenda, una lista de las fuentes de incertidumbre macro, las macroincertidumbres más agudas que tiene el planeta actualmente y que crean esta incertidumbre global. En segundo lugar, voy a tratar de reflexionar sobre cada una de estas fuentes. Voy a listar tres principalmente: la pandemia, el cambio climático y las grandes desigualdades.
son las tres que registra como los mayores riesgos para el género humano en el siglo XXI, el Foro de Davos, esta prominente y muy calificada reunión de empresarios líderes del planeta que se realizan anualmente. Voy a tratar de examinar cada una de las tres fuentes de incertidumbre. Voy a tratar de, en segundo lugar, de reflexionar sobre buenas noticias, digamos, luces en medio de la incertidumbre, y en tercer y último término sacar algunas conclusiones y algunos señalamientos. Ustedes se están ocupando centralmente del tema de los seguros, y otras personas que recién se escuchó la reflexión tan profunda, tan aguda, tan rigurosa de los superintendentes de seguros del país, que van a contribuir específicamente sobre el tema de los seguros. Yo quiero darles un contexto en el que insertar la actividad aseguradora. Pero una anotación de carácter general: el seguro es una de las actividades más nobles que desarrolla en su industrialidad el género humano. Es una actividad que busca la protección personal y la protección colectiva, lo que hace Avira en seguros de vida, seguros de retiro. Ahora esta nueva idea potente que está avanzando con el apoyo de la Superintendencia de Seguros, el seguro inclusivo, que va a ser absolutamente relevante, importante para nuestra época. Todo esto significa, yo diría en términos de reflexión bíblica, yo encabezo una disciplina que se llama la ética para el desarrollo, significa cuidarnos los unos de los otros. La Biblia ordena eso, hagámonos responsables los unos por los otros. Y la actividad del seguro es una actividad que lo encarna en términos prácticos. Como el tiempo es limitado y los problemas que vamos a tocar son muy amplios, serán grandes trazos con los que trataré de presentarles estos tres macro problemas identificados anualmente. Cuando se reúne el Foro de Davos, hace una lista de los macro riesgos que sufre el género humano. Bueno, a la cabeza están estos tres macro riesgos que les mencioné: la pandemia, el cambio climático. La pandemia y el cambio climático están conectados, no están desconectados. Y en tercer término, las magnitudes, las grandes desigualdades con las que cruzan actualmente el género humano. Todo esto, cada uno, como voy a mostrar enseguida, son fuentes de incertidumbre muy importantes. Como el tiempo es limitado, alguna bibliografía mínima que les puede ser de algún interés consultar, yo diría que les puede ser de utilidad desde ya, la encíclica Laudato Si. Es el mayor documento, la encíclica del Papa Francisco, que se lanzó poco antes de la gran reunión mundial de París sobre cambio climático. Firmó el acuerdo más importante que existe hasta ahora sobre cambio climático en el mundo. Viene otra reunión en Glasgow ahora en pocas semanas para volver sobre el acuerdo de París de hace 5 años atrás. El Laudato Si es un documento fundamental para integrarse, para tener una perspectiva a fondo del cambio climático y una reflexión espiritual sobre lo que significa el cambio climático. Les recomiendo los libros de Harari, un pensador que ha alcanzado gran relevancia mundial, que reflexiona sobre el futuro fundamentalmente y sobre lo que implica los cambios fenomenales en la tecnología y sus impactos sobre la sociedad y sobre el futuro.
Y si les es de alguna utilidad, termina de salir un nuevo libro mío, que fue publicado hace muy pocos días en España, por una cantidad de instituciones y de entidades españolas y americanas. El libro se llama Por un mundo mejor, algunas reflexiones estratégicas, y ustedes lo tienen disponible en Mercado Libre. O sea, en Mercado Libre con toda facilidad encuentran Bernardo Klitsper, Por un mundo mejor. Esos tres elementos quizás les sean de utilidad para una lista muy rápida para reflexionar sobre los temas que vamos a plantear sucintamente. En primer lugar, la pandemia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice: hagamos una observación. Dice, la pandemia es desde ya el problema totalmente urgente a resolver en el más corto plazo posible, pero dice Guterres, la pandemia es el problema de estos años, pero el cambio climático es el problema del siglo XXI. No olvidemos esa situación. Afecta a la supervivencia del género humano en todo el siglo XXI. Y va a ser el creador de innumerables situaciones en donde la actividad aseguradora va a ser imprescindible para que podamos ir enfrentándolas. La pandemia, algunas enseñanzas. Llevamos desde marzo del 2020, se inició en noviembre del 19, pero llevamos desde marzo del 2020, actividad, digamos, de este volcán, que significa el virus, quizás coronavirus y la pandemia son uno de los episodios más agudos de peligro de toda la historia del género humano. Algunas enseñanzas que se van derivando y que vienen de diversas fuentes. En primer lugar, la ciencia dio pasos, tones, exposiciones y presentaciones de la ciencia y los datos. La pandemia prosigue, ha mostrado tener diferentes grados de impacto. Tiene un impacto mucho mayor sobre los sectores más débiles, en un mundo en desigualdad. Los sectores de menores ingresos, situados en los estratos inferiores de las estratificaciones sociales, y los países de mayor pobreza relativa o de menor desarrollo, tienen cifras de contagio, hospitalización y víctimas mayores a los otros. Todos han sido afectados. La pandemia tiene la característica de que es universal, pero cuando se examinan los promedios, se advierten que las diferencias son muy importantes entre diferentes grupos sociales. La incidencia de la pandemia en los países más afectados por la pandemia, Estados Unidos, la incidencia ha sido mucho mayor en la población de color en los Estados Unidos y en la población latina en los Estados Unidos, donde los grupos que están más bajo en las estratificaciones sociales. La incidencia ha sido mucho, en la India ha sido mucho mayor, en los grupos más carentes, más desfavorecidos de este inmenso país. La incidencia en el Brasil, Estados Unidos, Brasil, la India ha sido tres de los países con mayores cifras. Estados Unidos claramente está emergiendo de la pandemia, no es la situación de Brasil ni de la India. Y la incidencia en Brasil también, cuando se miran los indicadores, es totalmente diferente en la población de las favelas y de
indígenas del Amazonas, las poblaciones pauperadas. Brasil es considerado uno de los países más desiguales de todo el planeta. ¿Y por qué? Porque la pandemia es mucho más aguda en estos sectores. La segunda enseñanza, la pandemia se da particularmente con más fuerza cuando hay precondiciones para la pandemia. Y estos sectores, desgraciadamente, tienen precondiciones más altas para la pandemia. Cuando se habla de las precondiciones, se está hablando de todo un constructo que se llama los determinantes sociales del la salud de los seres humanos viene muy, muy determinada por lo que les pasa en una cantidad de campos. Y si hay pobreza, la mitad de la población del mundo gana menos de $5 diarios. Si hay pobreza, si hay baja educación, si hay carencia de agua potable, si hay carencia de instalaciones sanitarias, si hay viviendas hacinadas y frágiles, las condiciones para la pandemia son mucho más altas. Y eso es lo que la pandemia ha puesto en descubierto, se dice con frecuencia, ha puesto en descubierto las muy profundas desigualdades a nivel mundial y a nivel de nuestras sociedades, pero también simplemente certificado con su presencia la preexistencia de estas condiciones. Estaban, y la pandemia hizo más impacto en los sectores más desvalidos, esos sectores a los que se refiere permanentemente el Papa Francisco en todos sus pronunciamientos, la pandemia agudizó totalmente estas precondiciones al hacerlo víctimas en primer lugar de la pandemia. Otra enseñanza fundamental es que las medidas de salud pública que viene negociando principalmente la Organización Mundial de la Salud, pero acompañada hoy de toda la ciencia a nivel mundial, son eficientes contra la pandemia. O sea, son imprescindibles, diría yo. La idea de que se bajan y se reduce la posibilidad de contagio a través de la distancia social, a través de las mascarillas, que han demostrado ser absolutamente fundamentales y vitales, que hay que lavarse las manos con jabón, con periodicidad, que hay que evitar las concentraciones. Todas estas ideas siguen siendo absolutamente válidas. En muchos países las han hecho cada vez más mandatorias, no solo opcionales, sino mandatorias, y dan resultados. Claramente le dejan menos espacio para el contagio, para el coronavirus. Pero con esas medidas no alcanza, es otra de las enseñanzas, y allí llegaron las vacunas, un verdadero milagro científico del tiempo récord en que la ciencia logró producirlas, y para buena noticia del género humano, las vacunas han resultado. Claramente las cifras de Estados Unidos actuales no tienen nada que ver con las cifras de Estados Unidos de inicios de la pandemia, porque medió la aplicación masiva de las vacunas. Casi el 67% de la población tiene una vacuna, y más del 50% de la población tiene las dos vacunas, y las vacunas dan resultados, reducen los índices. Los rebrotes son muy importantes, y estamos en medio de rebrote a través del virus Delta. Yo no tengo tiempo de ocuparme en detalles, lógicamente, por el tiempo, pero
lo que se está verificando, por ejemplo, en Israel, que ha sido el país más vacunado del planeta, digamos, que llegó primero como líder en vacunar a su población, lo que se está verificando es que la nueva ola tiene impactos totalmente diferentes. Son mucho más leves los impactos gracias a las vacunas. O sea, claramente las vacunas hacen una diferencia fundamental, no suprimiendo totalmente las posibilidades de contagio y de enfermedad, pero haciendo mucho más leves las presentaciones. Las cifras de los países altamente vacunados son mucho mejores que lo que eran anteriormente comparados con ellos mismos, y este factor es muy significativo. Pero otra enseñanza es que la vacuna tiene que enfrentar por delante resistencias muy importantes. Un tema central totalmente es el de la renuencia a la vacunación. En Estados Unidos este ha sido un problema importante, un sector de la población no se vacuna. También en los jóvenes en general hay renuencia a la vacunación mayor que en otras áreas. O sea, equivocadamente se creen mucho menos vulnerables de lo que son, lo que significa la vacuna. Y eso requiere grandes campañas de educación y presencia de políticas públicas, de empresas privadas responsables. En este momento, por ejemplo, los principales líderes del mundo empresarial en Estados Unidos corrieron las fechas que tenían previstas de reunir a la gente en las oficinas, y van a continuar con el trabajo a distancia hasta el mes de enero aproximadamente, en forma mandatoria, ¿no? Pensando con visión de cuidado de sus empleados y de cuidado de la sociedad. Saben ustedes que hay una gran ofensiva, digamos, de educación y de sensibilización hacia las poblaciones renuentes a vacunarse. En algunos motivos esas poblaciones han sido sensibles a las conspiraciones, ¿no? A las mentiras gran escala diseminadas, a las fake news de los que conspiran contra la aplicación de la vacuna por razones ideológicas en algunos casos, y han creado la idea de que la vacuna es un modo de manejar a la gente, etcétera, etcétera. No me detengo, está infestada la internet de estas conspiraciones. Hay una gran campaña de educación a través de publicidad, está financiada por muchísimas ONGs, empresas privadas en el mundo, y a la cabeza de la campaña se ha puesto el Papa Francisco, que tiene cortos que se verán en todo el mundo en los próximos días, en donde dice que vacunarse es un acto de amor. Es un acto de amor hacia sí mismo, porque es protegerse, y es un acto de amor hacia el prójimo, porque significa cuidar del prójimo. El Papa, entre otras cosas, convirtió todo el lugar de recepciones en el Vaticano en una clínica de vacunación. Lo suprimió y lo transformó en una clínica de vacunación. El otro problema muy importante es la universalidad de la vacuna. La universalidad es un tema de eficiencia básica del género humano. Si grandes sectores de la población mundial no se vacunan porque no les llega la vacuna, ya no estoy hablando de la renuencia, sino estoy hablando de que se han aplicado más de 2.500 millones de vacunas, y el 84% se aplicaron a un grupo reducido de países de altos ingresos. África, que tiene todas las vulnerabilidades, solo el 1,3% de su población ha recibido la vacuna, frente a las cifras que le mencionaba en Estados Unidos, sobre
Unión Europea, que superan el 40, 50, 60%. La vacuna no está presente, una parte muy importante del género humano, no hay posibilidad de vacunarse, se quiera fervorosamente vacunarse, y ese tema tiene que tener un ataque absolutamente frontal. De lo contrario, sucede lo que está sucediendo, que es prometer que toda la población del mundo tendrá vacunas a fines del año 24 o del año 23, es mucho tiempo para las características del coronavirus. Le estamos dando tiempo para seguir ocupando espacios y para transformarse en cepas más fatales, como es la cepa Delta. Es un producto de haberle dado espacio. Si la vacuna, dice la ciencia epidemiológicas actuales, si la vacuna hubiera ido mucho más rápido en el mundo, la situación sería diferente. Les acerco un cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional. Dice que si calcula el costo de vacunar, lo pueden encontrar en un número de Economics, lo pueden encontrar en detalle en mi libro, Por un Mundo Mejor. Si se vacunara al 70% de toda la población del mundo, o sea, de la población de todos los países del mundo tuvieran un 70% de vacunación, se ahorrarían costos macroeconómicos, porque la pandemia significa los cierres parciales de la economía, todo lo que sabemos y que no menciono por la falta de tiempo. Se ahorrarían una suma de recursos económicos por vía de la contracción del Producto Bruto que se contrae bajo la pandemia y los costos en salud excepcionales, etcétera, que equivale a, que es inmensa, y la tasa de retorno sobre la inversión, calcula el Fondo Monetario Internacional, de dar el 70%, vacunar el 70% de la población de los países, sería 18.000% en 4 años. No hay ninguna tasa de retorno de esta magnitud en la historia. Yo escribí un artículo detallado en el Cronista Comercial, pueden encontrar hace pocos días que me lo pidió sobre esto, 18.000% de tasa de retorno. Hay por delante un camino largo respecto a la vacuna. La población renuente, mantener todas las políticas de prevención en materia de salud, actuar, tratar de medir permanentemente, testear permanentemente a la población para saber exactamente dónde se está. Y por el otro lado, esto que es encontrar métodos para ir mucho más rápido en la diseminación de la vacuna. Una gran cantidad de países de más de 100 millones de habitantes, como Indonesia, como Egipto, como Bangladesh, como Pakistán, tienen menos de 3 o 4%. Mi segundo tema, muy rápido por el tema del tiempo, el cambio climático. Terminamos de recibir el informe más importante del mundo, el informe del alto panel mundial, Premio Nobel de la Paz, de 2.600 científicos de 160 países que creó las Naciones Unidas, y las noticias son absolutamente alarmantes. Dice que se están anticipando todos los tiempos en 10 años, que el envenenamiento de la atmósfera por las energías sucias es el más alto de la historia, 300, 410 partes por millón de dióxido de carbono, y eso está significando que olas de calor, suba de los mares, el calentamiento de los mares, intensificación de los huracanes, intensificación de las inundaciones, intensificación de las sequías y de las carencias de agua. 2.500 millones de personas están en estrés hídrico actualmente en el mundo. Y todo eso a tasas mucho más aceleradas que las que se preveían. Y nos dan 10 años.
llevan 10 años de bajar las energías sucias terminantemente antes de que se produzcan daños irreversibles en aspectos muy significativos de la naturaleza. Están murieron el 40% de los corales, que son fundamentales para la vida marina. En el año 2040 nos podemos quedar directamente sin faunas pesqueras que siguen estos desarrollos en torno al calentamiento global. Mi tercer y último punto: ¿hay soluciones? Claro que hay soluciones. Respecto a la pandemia, este llamado permanente a la fraternidad que hace el Papa, los llamados de Naciones Unidas a universalizar la pandemia, la lucha contra la pandemia, haciendo llegar las vacunas a todos los lugares, rincones del planeta. Ha creado un mecanismo, el Coparmex, para solo llegar a los países que están fuera del club de los países ricos, y la lucha continua para no dejarle espacio al virus y para quebrar la renuencia, quebrar toda renuncia que es suicida virtualmente frente a la pandemia. La vacuna es imprescindible, acompañada de todas las otras medidas de políticas de salud preventiva. Frente al cambio climático, la Unión Europea ha decidido que dentro de 10 años habrá bajado las emisiones sucias en un 55%. La administración Biden en Estados Unidos habla de un 50%. Hay en marcha el recambio del auto movido por combustibles fósiles por el auto eléctrico, y las principales empresas del mundo de producción de automóviles están con planes muy avanzados de hacerlo en los menores tiempos posibles. Están embarcadas, digamos, en estos proyectos. Todos estos proyectos y otros, donde hay políticas públicas que tienen logros fenomenales, la de Nueva Zelanda como la de Israel, etc. Y empresas privadas que están a la cabeza de muchos de estos proyectos, en asociación, en alianzas público-privadas. Los países nórdicos tienen resultados fenomenales, alianzas público-privadas. Todos estos proyectos son al mismo tiempo una carrera contra el tiempo. Querido profesor, me quiero sumar a esta reflexión de cómo fue cambiando el mundo a través de la pandemia, y tan interesante todas las palabras que ha realizado, pero vamos a meternos un poco cómo incorporamos esta actualidad que estamos viviendo, con muchas preguntas de la gente, de su casa, muchas personas que todo el día están asesorando a familias que justamente quieren ver de qué manera las pueden ayudar a tener un mejor pasar, un mejor futuro, mejores coberturas. Y me gustaría su reflexión con ahora 2 preguntas que seleccionamos de la gente, querido profesor, que una la voy a leer, es: ¿cuál cree que es el argumento para ofrecerle un seguro de vida a alguien con poca educación financiera y con poca autonomía en lo económico en este contexto que estamos viviendo? ¿Cómo no? Ya cerraba la reflexión con simplemente el señalamiento de que hay esperanza para el mundo en su conjunto, que podemos avanzar en la pandemia y en el cambio climático, y en el tema de las grandes desigualdades que siguen de los anteriores y que no pude tocar por el tiempo. Los remito a la bibliografía que mencioné. Contesto la magnífica pregunta que me hace llegar. Estaba dejando para la parte de preguntas el abordaje del rol de los seguros, ¿no? Ustedes tienen allí una estadística que me pareció muy sugerente en la página de Avira, que es que ha habido una diferencia en Argentina importante, que 8 de cada 10 personas están actualmente preocupadas por planificar su futuro, y ver qué hacen en sus futuros. Antes era una preocupación menor, en un mundo lleno de incertidumbres, porque todo esto que yo les he mencionado como contexto de la actividad aseguradora no es algo que está sucediendo en los libros.
Pregúntenle si es algo que está sucediendo en los libros a las dos a Alemania y Francia, países ricos que sufrieron inundaciones feroces en las semanas anteriores, o a estas zonas de calor que han puesto en peligro la vida de millones y millones de personas en distintos lugares del mundo, o a las inundaciones, a las tormentas tropicales que han asolado y que están asolando a Centroamérica actualmente, en América Latina, o a los problemas que vamos a tener en el futuro cercano, si sigue el deterioro ambiental a estos niveles, con la producción de alimentos en las pampas y en otras áreas, lo que significa la deforestación de la Amazonas para la polución en la vida diaria de muchísima gente en muchos lugares del mundo. No son riesgos del futuro, son riesgos del presente. Y es muy bueno, muy positivo este índice de preocupación del 80%, y crea todas las posibilidades para tratar de presentar la verdad simplemente. La verdad es que el seguro es una de las actividades más inteligentes que pueden formular las familias frente a la ola de riesgos actual. Menciono un ejemplo solamente de la magnitud que tiene esto. El estado de California es la sexta economía del mundo. El cambio climático ha producido en los últimos años autoincendios reiterados de las grandes zonas boscosas. La más mínima conexión del sistema eléctrico a altísimas temperaturas, como las que se están produciendo con el calentamiento global, significa que los bosques se incendian. Y se pone en peligro la vida de poblaciones enteras que viven cerca de los bosques, y quebró la principal compañía productora de luz eléctrica de California, y el Estado está cambiando toda la estructura de tendido eléctrico para hacerla subterránea. O pregúntenle a la ciudad de Miami, a los habitantes de la ciudad de Miami y a los habitantes de Florida en general, que frente a las inundaciones hay nuevos decretos y ordenanzas que ordenan que las casas se tienen que construir mucho más alto, y además hay la idea de barreras en gran escala para frenar lo que puede significar la ola de inundaciones. Tenemos muchos datos, desgraciadamente, de riesgo muy significativos para toda América Latina, no me puedo detener. Los agentes de seguro, yo diría que más que nunca, forma parte del sistema de educación, del sistema de educación más importante de un país. Educar hoy sobre los riesgos en un mundo en incertidumbre que las va a enfrentar y que tiene cómo enfrentarla, sobre todo a través de la cooperación internacional y la solidaridad. Querido profesor, es muy importante la reflexión final que acaba de dar, la importancia que tiene la educación financiera, la educación de todos los equipos acá que formamos parte de Avira, la gente, el conocimiento, porque hoy las familias están pasando diferentes momentos muy complejos y sabemos que el conocimiento, la educación, ayuda para sacarlo adelante. Desde acá, desde Avira, le queremos dar un fuerte abrazo y agradecerle porque realmente fue un lujo tenerlo este día, que nos está acompañando desde Nueva York, así que le queremos agradecer enormemente. Lo hemos escuchado atentamente, hemos aprendido muchísimo y nuevamente le reitero el agradecimiento y un abrazo virtual a la distancia, querido profesor. Solo les dejo una reflexión final. Les agradezco muchísimo la invitación, los mejores deseos para Avira y para este fenomenal congreso. En la Biblia dice categóricamente que debemos ser los unos responsables por los otros, como mencioné anteriormente. El seguro, la educación financiera, la educación para el ahorro, los seguros personales, los seguros de vida,
deben ser leídos desde una perspectiva económica, como son una actividad central de la sociedad, pero también desde una perspectiva espiritual. De una forma muy concreta, así que el trabajo de todos ustedes tiene, además de su contenido económico tan importante para la sociedad, yo diría que es mandatorio moralmente, tiene un profundo contenido espiritual.